Bueno, buenas tardes. A propósito de un par de casos que tuvimos de paciente con mínima conciencia, vamos a hacer esta pequeña cápsula de compromiso de conciencia crónico, donde lo primero que tenemos que tener claro, ¿cierto?, son las estructuras que tienen relación con este tipo de patología. Tenemos el tronco del cerebro, el bulbo, el puente, el mesencéfalo, atravesado por el SARA, el sistema reticular activante, ¿cierto?, ascendente. Tenemos el diencéfalo, los ganglios basales, la sustancia blanca y la corteza. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir a grosso modo? De que cuando yo tengo un paciente que no tiene funciones de tronco y no tiene ciertas funciones en diencéfalo, ganglios basales ni corteza, estamos hablando de un paciente que está en muerte cerebral, que estaría en esta situación. Cuando hablamos de un paciente en estado vegetal, estamos hablando de que el tronco está indemne y todavía, ¿cierto?, sigue funcionando, y por eso es cierto que el paciente tiene ciclo sueño-vigilia, tiene reflejo de tronco. Lo clásico es que tenga control ventilatorio, control cardiovascular, renal, endocrino, pero solo eso, no tiene respuesta voluntaria, sino que solamente la actividad que le da el tronco del cerebro. Ya el paciente con mínima conciencia tiene toda la función del tronco, el sueño ciclo vigilia asegurado, pero acá hay ciertas funciones que son residuales corticales, cierta actividad pseudo propositiva, algunos reflejos muy primitivos y que lo hacen estar por sobre el estado vegetativo. Puede seguir algunas instrucciones muy básicas, puede reír, puede llorar, puede sentir ciertos estímulos muy intensos y elaborar alguna respuesta rudimentaria. Y qué es lo importante de esto es que todos estos estados se pueden ir comunicando. Un paciente que está en coma, o sea, que ha perdido, ¿cierto?, su capacidad de respuesta voluntaria, uno establece que ese paciente puede estar en coma a nivel de bulbo, de puente, de mesencéfalo, diencéfalo, y necesariamente va a ser una situación transitoria donde en horas, días, máximo semanas, ¿cierto?, va a el paciente evolucionar o la recuperación, o un estado vegetativo, o mínima conciencia, o muerte cerebral. Es importante tener este concepto, puesto que algunas veces uno escucha, ¿cierto?, de decir de que un paciente estuvo en coma un año. Eso no es tan correcto, sino que el paciente estuvo en su momento en coma y después evolucionó hacia alguno de estos estados crónicos, ¿ya? Lo otro que también es interesante es que hay algunas situaciones clínicas, por ejemplo, los pacientes enclaustrados, donde clásicamente hay una lesión en el pie del puente que pudiera confundirse con alguno de estos estados crónicos de conciencia. Y también hay algunos pacientes que tienen eh, algunas lesiones a nivel frontal medial, que pudieran tener un mutismo equinético o en otros casos sin esa lesión, sino que de origen psiquiátrico, y también presentarse como cuadros de compromiso de conciencia en el tiempo. Entonces aquí hay algunas características como para ayudar un poco a diferenciar, entendiendo de que algunas veces esto es difícil y el límite entre un estado u otro, ¿cierto?, no es tan claro. Pero en general, por suerte, con la clínica, con el examen físico, los exámenes paraclínicos, uno puede hacer la diferencia. Entonces, bueno, el estado vegetal, el paciente no tiene actividad cortical, no hay actividad voluntaria, volitiva, sí tiene el ciclo sueño-vigilia lo tiene presente, es un paciente que tiene apertura ocular, pero no tiene ningún tipo de contacto con su medio. Si uno hace un electroencefalograma, se puede ver una actividad lenta difusa, o lo otro que se puede observar es una actividad alfa que no califica como un ritmo alfa normal, puesto que no es reactivo, puesto que no tiene relación, ¿cierto?, con el ambiente, con la apertura ocular, por ejemplo. Generalmente se trata de lesiones que son bastante extensas, que van a dejar indemne solamente el tronco. Recordar de que si es una lesión por daño hipóxico isquémico, inicialmente el escáner puede estar normal y después ser necesaria una resonancia. Y el pronóstico va a depender mucho, ¿cierto?, de cuál es la causa que motivó este estado. En general, si es una causa más difusa, tiene un pronóstico más ominoso de que si fuera una lesión focal, ¿ah? Pero son pacientes, la verdad, bastante graves y en general el pronóstico funcional es malo. Sí, el pronóstico vital es bueno en el sentido de que tienen los reflejos básicos y de hecho muchas veces fallecen por complicaciones médicas de la postración.
Y bueno, insistir en la lesión que tiene que ser bastante extensa y dejar indemne el tronco solamente. La mínima conciencia tiene más cosas. Con respecto a lo clínico, a la actividad cortical, hay actividad pseudopropositiva, prehensión, seguir algún objeto, si se hace un ruido fuerte que gire su cabeza. Tiene algún tipo de respuesta, por primitiva que sea, ¿cierto? O reflejo muy sencillo, pero los tiene. Ahora, actividades más complejas, una actividad voluntaria, clara y decidida, eso la verdad que va a depender, por supuesto, del daño que tenga el paciente, pero en general no se observa, sino que es más una actividad como pseudo propositiva, bastante básica. Mantienen, por supuesto, el ciclo de sueño-vigilia, mantienen la actividad de tronco y también acá se puede ver lentitud difusa y también se puede ver actividad alfa, no reactivo, aunque dependiendo del tipo de lesión, pudiera haber en algunos casos que no sea tan severo algún ritmo alfa un poco más normal, ¿ya? Y aquí también la imagen es un daño extenso, multifocal generalmente, tanto de corteza como de espacios subcorticales, dejando indemne el tronco y algunas veces, ¿cierto?, alguna estructura del diencéfalo y de los ganglios basales, dependiendo de cuál sea la etiología. También hay que recordar de que hay pacientes con daño hipóxico isquémico que inicialmente va a estar normal, la imagen, ¿cierto? Y que después pudiera ser necesario hacer una resonancia para cuantificar esta extensión del daño. El pronóstico es variable dependiendo mucho de cuán severo sea el daño, si es multifocal o no. Generalmente son pacientes bastante dañados, ¿cierto? Con lesiones extensas. El daño hipóxico isquémico es algo bastante común de ver en este, como causal de este tipo de problemas, ¿cierto? De cuadros clínicos. Así que la verdad que el pronóstico funcional no es bueno, va a depender también, ¿cierto?, de la rehabilitación, de la edad del paciente. Y insistir, ¿cierto?, de que la lesión tiene que ser extensa, bilateral, cortical, subcortical, y muchas veces cuando es un daño hipóxico isquémico, al comienzo no se observa nada en el escáner y pudiera ser necesario después complementar con una resonancia. Bueno, en la muerte cerebral no tiene que haber actividad voluntaria de ningún tipo, no tiene que haber ningún tipo de actividad de tronco, el electro tiene que ser plano a 2 microvolts, según la normativa internacional, y la imagen, por supuesto, que tiene que ser un desastre neurológico, tiene que ser una causa clara y evidente que esté provocando esta muerte cerebral. Si no es así, por ejemplo, en un contexto de daño hipóxico isquémico, se debe realizar un electroencefalograma y en otros casos que el clínico lo estime, se pueden hacer otros exámenes paraclínicos, por ejemplo, angiotac de cerebro, angiografía, para poder tener la certeza. Especialmente se ocupan esos exámenes cuando no hay una imagen evidente, un escáner que explique, ¿cierto?, fácilmente una muerte cerebral, ¿ya? Lo otro que hay que recordar es que el diagnóstico de muerte cerebral no solo se realiza en contexto de donación, sino que se tiene que hacer ante cualquier evento. O sea, no es que hayan distintas muertes para alguien que va a donar o no va a donar, sino que uno certifica la muerte cerebral. Después, si el paciente va a procuramiento o no, eso ya tiene que ver con otra parte de la atención, ¿cierto?, de ese paciente y no corresponde al examinador determinarlo. Bueno, y lo otro que les comentaba que pudiera confundirse con estos estados crónicos de compromiso de conciencia, el mutismo aquinético y el enclaustramiento. En el mutismo aquinético el paciente tiene una mirada sin duelo pupilar, pudiera tener algunas actitudes como frontalizada o paratónicas, especialmente si tiene alguna lesión estructural frontal medial. Los reflejos de tronco están absolutamente presentes, el electroencefalograma debería salir normal o, si esto está explicado por alguna lesión frontal, tener lentitudes frontales lesionales, por ejemplo, o alguna actividad comicial. La imagen va a estar normal, si es de origen psiquiátrico el cuadro, si es de origen orgánico, hay que ir a buscar si no tuviera alguna lesión frontal medial especialmente. Y el pronóstico va a depender obviamente si es un cuadro psiquiátrico, si es un cuadro orgánico, de la edad del paciente, de cuánto tiempo lleva en esta situación, etcétera, ¿ya? Y la lesión, por lo menos desde el punto de vista neurológico, hay que ir a buscar que no tenga alguna lesión en lóbulo frontal en la zona medial. El enclaustramiento clásico es que el paciente solamente mantiene la mirada vertical, puesto que se produce una lesión en el pie del puente.
hay que tener ojo que hay algunas situaciones que hemos visto, ¿cierto?, de pacientes enclaustrados que no se corresponden exactamente con esto. Por ejemplo, pacientes con Guillain-Barré con denervación completa de los pares craneanos, y ahí el paciente la verdad es que no puede hacer ningún tipo de movimiento, ni siquiera movimientos verticales. Los reflejos de tronco, en lo clásico, en la lesión del puente del cerebro, el paciente mantendría la mirada vertical, con esta excepción que comento, ¿cierto?, de un Guillain-Barré que provoca una denervación completa de los pares craneales. El electro aquí debería ser absolutamente normal, esto es muy importante, puesto que ayuda bastante al diagnóstico diferencial. Y la imagen, si es un escáner y estamos hablando de una lesión a nivel de puente, pudiera también ser normal, puesto que el escáner en fosa posterior no tiene tan buena definición, especialmente en agudo. Así que ahí también, frente a la sospecha de este cuadro, sería bueno complementarlo con una resonancia, un protocolo stroke o una resonancia formal en la medida de lo posible. El pronóstico en general cuando son lesiones estructurales en el pie del puente es bastante malo. Los pacientes que nos ha tocado ver, la verdad es que han fallecido por complicaciones médicas de pacientes que están postrados. Sí, el caso que se ha descrito de Guillain-Barré con denervación completa de tronco ha tenido un pronóstico favorable, o sea, el paciente ha vuelto a la autovalencia, o sea, se describe eso, así que en ese sentido, en ese caso en especial, si fuera la causa, el pronóstico sería relativamente bueno. Y como les digo, la lesión, pensando en el claustramiento clásico, es en el pie del puente por compromiso de la vía córtico-espinal completa, pero recordar, insisto, ¿cierto?, en estos cuadros de denervación de Guillain-Barré que se han visto y están descritos. Así que eso es un poco lo que quería comentar sobre compromiso de conciencia crónico y recordar de que son situaciones que algunas veces es difícil hacer la diferencia y por eso es muy importante apoyarse en los exámenes paraclínicos y en el peor de los casos, ¿cierto?, dejar abierta la posibilidad a recontrolar al paciente, ver cómo va su evolución y con eso, ¿cierto?, tener una mejor idea del cuadro. Muchas gracias.